Descripción del problema. En verano, la capa superficial se calienta y se convierte, en consecuencia, en una capa menos densa. Por lo tanto, esta capa más caliente y menos densa queda sobre las capas profundas, más frías, sin mezclarse. En cuestión de días, se llega a una situación de equilibrio, donde las aguas quedan divididas en dos capas de forma vertical, como se muestra en la imagen. La primera capa, denominada epilimnión, en donde se encuentran las aguas superficiales, y la segunda capa, hipolimnión, en la cual se encuentran las aguas profundas. Estas dos capas están separadas por una franja de agua donde la temperatura cambia rápidamente. A esta franja se le llama termoclina. La termoclina se sitúa normalmente entre los 10 y los 20 metros de profundidad y se considera como tal cuando hay un gradiente de aproximadamente 1 grado centígrado por metro de profundidad. Esta tiene el efecto de disminuir en gran manera la mezcla que se forma entre las dos capas. Sin embargo, el problema radica en que este efecto que tiene la termoclina da como resultado la descomposición de la materia orgánica, la cual puede conducir a un agotamiento severo del oxígeno en las aguas aisladas que están en el fondo. Este hecho surge debido a que las algas microscópicas encargadas de la producción primaria, situadas en la zona fótica, el fitoplancton, van consumiendo los nutrientes del agua. Hacia el final del verano, por lo tanto, los recursos se vuelven más escasos, ya que sin mezcla de agua no hay resuspensión de los nutrientes del fondo y, consecuentemente, la producción va disminuyendo. En esta fase también proliferan especies más grandes que, a causa de la baja turbulencia y del agotamiento de nutrientes, deben buscar alguna forma de permanecer en suspensión y desplazarse para poder alimentarse, como flagelos o cuernos. Esto hace que la fotosíntesis en el hipolimnión no sea posible y produzca, por lo tanto, la descomposición de la materia orgánica, como se puede ver en la imagen. Bueno, el contexto del artículo va enfocado a visibilizar como tal la problemática de la descomposición de la materia orgánica, la cual puede conducir a un agotamiento severo del oxígeno, pero esto más que todo se da en las aguas aisladas del fondo, trayéndonos como ejemplo el río Plate. Este está ubicado en la parte noroeste en la península inferior de Michigan, haciendo visible la acción y la labor de los ingenieros medioambientales, siendo este un gran campo de acción. El estudio, por sus características e información, se puede aplicar en un país como Colombia, que cuenta con 1.800 cuerpos de agua entre lagos, lagunas, ríos, entre otros, siendo este un informe elaborado en el año 2001. La importancia del estudio de esta problemática radica en que es posible la identificación de un aumento en la temperatura del agua que pueda conducir a una estratificación térmica que en consecuencia genere una disminución en la solubilidad de oxígeno. Esto es importante, pues como se mencionaba anteriormente, los cuerpos lénticos, al poseer una estratificación, pierden la capacidad de soportar biomasa, es decir, la diversidad de animales, plantas, algas y microorganismos que son parte fundamental de este ecosistema. Aquí es donde los ingenieros ambientales principalmente juegan un papel importante, puesto que son ellos quienes se encargan de establecer los métodos para este tipo de estudios de estratificación térmica, y también son ellos quienes se encargan de elaborar diferentes sistemas tanto de prevención o tratamiento que pueden funcionar para la conservación de estos ecosistemas. Con base en la problemática mencionada anteriormente, se plantea como objetivo determinar la profundidad y el valor del gradiente de la termoclina del lago Plate, utilizando splanes cúbicos con el fin de analizar los datos y compararlos con respecto al modelo matemático planteado, el cual se explicará a continuación. Modelado del problema. La herramienta solución del problema es el método de estimación por splines. Consiste en la interpolación de valores, utilizando una función matemática y sirve para minimizar la curvatura de la superficie, lo que resulta en una superficie más suave que pasa por los puntos de entrada
y mejora la visualización y comprensión de las gráficas. Y en la aplicación sirve para si un computador desea graficar o cualquier programa de computación que grafique, le va a resultar mucho más fácil leerlo. Este método sirve para la solución en los problemas de transferencia de calor. Para comprender mejor, lo haremos con un ejemplo. En este caso será temperatura versus profundidad de un lago. Y esto es en verano, que es un problema de transferencia de calor. Debemos comprender que el método de esplinas cúbicos nos da una fórmula, que es un polinomio de grado 3. Al reemplazar x, que era temperatura, y y, que era profundidad, se obtienen las siguientes ecuaciones, y que va a depender de todos los datos. Es decir, si son 8 datos, se va a guiar por la fórmula que no se tiene el último dato en cuenta. Es decir, van a quedar 7 ecuaciones resultantes. Prosigue a sacar las siguientes ecuaciones, donde la primera y última ecuación no se tienen en cuenta porque son puntos de entrada. Y ahora lo que se hace es igualar como se ve en la siguiente imagen. S0 con S1, S1 con S2, S2 con S3 y así sucesivamente. Un ejemplo de esto sería S3 con S4, donde se ve que tienen los mismos valores de 13.9. Igualar las ecuaciones de la forma anterior, como en la imagen de la derecha, se obtienen las ecuaciones equivalentes. Con esto se procede a derivar a ambos lados, lo que resulta de ecuaciones similares con incógnitas diferentes. Es decir, en el primer ejemplo son los mismos valores, pero las incógnitas es A0, B0, C0. Y eso es igual a A1, B1 y C1. El método sigue con simplemente volver a derivar las ecuaciones de arriba. Resultando, todas las ecuaciones anteriormente se tienen en cuenta, resultando como 28 ecuaciones. Ahora las 28 ecuaciones se procede a insertar en algún método que solucione matrices. Por cualquier método, ya sea online, a mano, alguna calculadora que solucione matrices. Todas las incógnitas se ven reflejadas en las tablas. Y como ven, se pueden hallar las estimaciones de todos los valores, de los que no se dieron, de los que no estuvieron en la tabla, de los intermedios, y por eso es que salieron 28 ecuaciones, ya sea que se conocieran los datos o no. Y se puede analizar de esta tabla que a medida que la profundidad aumenta, la temperatura va disminuyendo. En la gráfica se pueden ver los datos graficados y en cada una de ellas se observa su comportamiento. Lo anterior dicho, cada vez que aumentaba profundidad, la temperatura disminuía.